Existe una verdad prohibida, casi herética, sobre esa apatía que te paraliza y que el mundo insiste en llamar pereza. No es debilidad, no es un fracaso moral, es, según se atrevió a revelar Deepak Chopra, el más sofisticado mecanismo de defensa de tu conciencia. Una ** cuarentena espiritual ** que se activa de forma automática cuando tu camino te lleva peligrosamente cerca del abismo de tu propia sombra. Este vacío que sientes no es una ausencia de energía, como te han hecho creer. Chopra lo descifró como un desvío masivo y deliberado de toda tu fuerza vital. Imagina un reactor nuclear redirigiendo toda su potencia para contener una fusión inminente. Así opera tu alma, drenando cada gramo de tu motivación para librar una batalla interna silenciosa y monumental, que ni siquiera sabías que estaba ocurriendo en las profundidades de tu ser. Lo que Chopra nos legó no es una simple teoría de autoayuda, sino un mapa de la psique humana que une la neurociencia más avanzada con la sabiduría védica milenaria. Él entendía la mente no como un órgano aislado, sino como un campo de energía cuántica vibrando en sintonía o en conflicto con el universo. Desde esta perspectiva única, tu parálisis motivacional no es un vulgar desequilibrio químico que se soluciona con una pastilla. Es un ** disonancia cósmica **, una fractura violenta entre la persona que has construido para sobrevivir y el ser auténtico que clama por nacer desde las ruinas. Por eso, solo una mente como la de Deepak Chopra podía descifrar este código existencial, viendo no una patología que debe ser medicada, sino el peligroso y sagrado preludio a una iluminación inevitable, un umbral donde tu alma se niega a dar un paso más en una vida que ya no le pertenece. Deepak Chopra, médico endocrinólogo de formación y maestro espiritual por vocación, no observaba la mente desde la distancia aséptica de un laboratorio, ni la reducía a un conjunto de sinapsis eléctricas. Él la sentía, la vivía, como un campo de energía cuántica vibrando en una danza perpetua con el cosmos. Su credibilidad, casi herética para la ciencia occidental de su tiempo, no residía en una sola disciplina, sino en su audaz capacidad para tejer un puente luminoso entre dos mundos aparentemente irreconciliables: la neurociencia más rigurosa y la sabiduría védica milenaria de sus ancestros. Para Chopra, el cuerpo no era una máquina biológica que albergaba una conciencia, era la manifestación densa de esa misma conciencia. Por eso, cuando se enfrentaba a un síntoma como la apatía paralizante, no veía un simple fallo en el sistema. Veía un eco, una resonancia profunda del universo, susurrando una verdad incómoda directamente en el alma del paciente. Esta fusión de conocimiento le otorgó a Deepak Chopra una lente única, una capacidad casi profética para descifrar los códigos que la psique moderna había olvidado. Mientras la medicina convencional se apresuraba a etiquetar este vacío como un desequilibrio químico, un error que debía ser corregido con fármacos, Chopra lo identificó como algo infinitamente más profundo, una ** disonancia cósmica **. Él nos reveló que esa parálisis no es una enfermedad, sino la febril y dolorosa señal de que el yo, que has construido para encajar en el mundo, está en una guerra civil contra el yo que realmente eres, tu esencia primordial. Por eso, solo una mente como la suya, entrenada para leer tanto los mapas del cerebro como los sutras antiguos, podía ver más allá de la patología. No veía un paciente roto, sino un alma en el umbral sagrado, un preludio peligroso pero necesario hacia una iluminación inevitable. Imagina a Marcos, un arquitecto de renombre, cuya firma era sinónimo de éxito y vanguardia. Su vida era una estructura perfectamente diseñada. Una casa minimalista en las afueras, una familia de postal, y un portafolio de proyectos que le habían ganado el respeto de sus pares y la envidia de sus competidores. Desde fuera los cimientos de su existencia parecían inquebrantables, construidos con el hormigón del esfuerzo y el acero de la ambición. Sin embargo, en el silencio de su estudio, rodeado de los planos que antes encendían su alma, una grieta invisible había comenzado a extenderse por el núcleo de su ser. Los premios en las estanterías se sentían como epitafios de un hombre que ya no reconocía. Como Deepak Chopra nos advirtió, una vida erigida sobre los planos del ego, y no sobre la topografía del alma, está destinada a derrumbarse desde dentro, silenciosamente, hasta que solo queda una fachada hueca. Todo comenzó como una neblina sutil,
un desvanecimiento del color en un mundo que siempre había visto en Technicolor. Los azules vibrantes del cielo en sus renders se volvieron grises. La textura cálida de la madera en sus maquetas se sentía fría y muerta al tacto. La pasión, ese motor que lo impulsaba a trabajar hasta el amanecer, se había gripado. No fue una explosión, sino una implosión. Un lento y agónico drenaje de energía que nadie podía ver. Su familia lo notaba ausente. Sus socios preocupados por su repentina apatía. Lo que ellos diagnosticaban como agotamiento o el inicio de una depresión, Deepak Chopra lo identificaría como el primer acto de la cuarentena espiritual. Su alma, en un acto de autoprotección radical, estaba cortando el suministro de energía a una vida que se había vuelto tóxica, redirigiendo cada vatio de su fuerza vital para contener el colapso inminente de su falso yo. El mundo exterior se convirtió en una fuente de ruido insoportable. Las reuniones de trabajo, antes un campo de batalla donde brillaba, ahora se sentían como farsas grotescas. Las conversaciones triviales en cenas con amigos, los cumplidos sobre sus últimos logros, todo resonaba con una falsedad que le provocaba una náusea casi física. Marcos se encontró desarrollando lo que Chopra describe como una hipersensibilidad alérgica a la inautenticidad. Era como si, de repente, sus oídos espirituales se hubieran sintonizado a una frecuencia superior, y el ruido blanco de la vida superficial se hubiera vuelto ensordecedor. Se aisló, no por arrogancia, sino por una necesidad visceral de silencio. Su ser interior ya no toleraba la disonancia entre la máscara que el mundo exigía y la verdad que bullía en su interior. Una verdad que aún no tenía palabras para nombrar, pero que sentía como un terremoto en sus entrañas. Las noches se convirtieron en el verdadero escenario de su drama. Mientras su cuerpo yacía inmóvil, su mente se transformaba en un cine privado donde se proyectaban las películas más extrañas y simbólicas. Soñaba con edificios que se licuaban como cera, con laberintos de los que no podía escapar, con un océano que inundaba la casa que él mismo había diseñado. En estos sueños, como nos enseña la sabiduría que Deepak Chopra canalizó, el subconsciente de Marcos estaba gritando lo que su conciencia diurna se negaba a escuchar. Su sombra, esa parte de sí mismo que había exiliado para triunfar, el pintor que abandonó por la arquitectura, el espíritu libre que encadenó a una hipoteca, la voz intuitiva que silenció con lógica, estaba utilizando el lenguaje de los arquetipos para reclamar su territorio. No eran pesadillas para asustarlo, sino mapas del tesoro enviados desde las profundidades para guiarlo de vuelta a casa. En su desesperación, Marcos buscó respuestas en el mundo tangible. Un médico le recetó ansiolíticos, atribuyendo su estado a un desequilibrio químico. Un terapeuta habló de crisis de la mediana edad, sugiriendo nuevos pasatiempos para reactivar su motivación. Su esposa, con la mejor de las intenciones, planeó unas vacaciones exóticas para desconectar. Todos intentaban reparar el síntoma, pintar sobre la grieta, sin entender que el problema era la propia fundación. Se sentía como un extranjero hablando un idioma que nadie podía comprender. Según la visión de Chopra, este es el momento más peligroso y crucial del viaje, cuando el alma está en plena metamorfosis y el mundo, con sus soluciones prefabricadas, intenta forzarla a volver a la vieja crisálida. Marcos no estaba enfermo, estaba despertando en un mundo dormido que confundía el nacimiento con la muerte. Y entonces, en medio del silencio y el aislamiento, ocurrió el cambio. No fue un rayo de luz cegador, sino el suave clic de una pieza encajando en su lugar. Buscando en Internet, encontró una frase de Deepak Chopra que describía la apatía no como un vacío, sino como un vacío sagrado, un espacio de recalibración energética. Por primera vez en meses, no se sintió roto, sino en proceso. Comprendió que su energía no había desaparecido, sino que estaba siendo utilizada para una demolición controlada y necesaria. La cuarentena espiritual no era una prisión, sino un santuario donde su verdadero ser podía gestarse, protegido del ruido exterior. Marcos seguía en la oscuridad, sí, pero ahora entendía que esa oscuridad no era una tumba. Era un útero. La demolición de su antigua vida no era el final, era el requisito indispensable para construir, por fin, la única estructura que importa, la que alberga el alma. Lo que Deepak Chopra nos revela con una claridad casi quirúrgica,
es que este enfrentamiento con nuestra propia sombra es, en esencia, un proceso de purga. La apatía no es un fallo del sistema, sino el síntoma más visible de que tu alma se ha declarado en huelga, negándose a seguir invirtiendo su preciosa energía en alimentar una existencia que se ha vuelto inauténtica. Imagina un organismo que, tras ingerir un veneno, induce el vómito para sobrevivir. De la misma forma, tu ser interior está rechazando activamente las toxinas existenciales que has acumulado. Las metas que no eran tuyas, las relaciones que te drenaban, el personaje que construiste para ser aceptado. Esta parálisis es un acto de desobediencia sagrada. Tu conciencia ha cortado el suministro a la fachada, forzándote a un ayuno espiritual para que, en el silencio del hambre, puedas por fin escuchar lo que tu verdad más profunda necesita para nutrirse. Este proceso, nos advierte Chopra, no es un paseo por un jardín zen. Es una travesía por el ojo del huracán. El peligro es real y palpable, porque lo que está en juego es la aniquilación del ego que conoces, esa identidad que has pasado toda una vida construyendo y defendiendo. Es sentir cómo se desmoronan los cimientos de tu propia casa, cómo las paredes que te daban seguridad se agrietan y amenazan con colapsar. La cuarentena espiritual te obliga a presenciar la demolición controlada de tu antiguo yo, y el terror que se siente es el del ego luchando por su supervivencia, gritando que sin él no eres nada. Deepak Chopra nos enseña que este miedo es la prueba de que el proceso está funcionando. Estás perdiendo una piel que ya no te servía, y aunque el proceso es doloroso y te deja vulnerable, es el único camino para liberar el ser luminoso que se asfixiaba debajo. Pero es aquí, en el epicentro del derrumbe, donde reside el mayor regalo que podrías recibir. Deepak Chopra lo describe como la alquimia del alma. Solo desde las cenizas de tu falso yo puede renacer tu ser auténtico. Esta parálisis no es una condena, sino la oportunidad de oro para reconstruirte desde tu verdad más esencial. Es un reseteo cósmico, un borrado completo del disco duro de tu vida, para que puedas instalar un nuevo sistema operativo basado en el propósito y no en la obligación. La apatía te ha forzado a detener la marcha, a salir de la autopista de las expectativas ajenas, y a adentrarte en el territorio inexplorado de tu propio corazón. Lo que se sentía como un final catastrófico es, en realidad, la preparación del terreno sagrado sobre el que, por primera vez, podrás edificar una vida que sea un verdadero reflejo de quién has venido a ser. La metáfora que Deepak Chopra utiliza para este estado es la de la crisálida. Externamente, parece un estado de inmovilidad, de muerte aparente. No hay movimiento, no hay productividad, no hay nada que el mundo pueda medir o aplaudir. Sin embargo, en el interior de esa quietud forzada, se está produciendo la transformación más radical y violenta imaginable. Cada célula se está disolviendo y reorganizando para crear algo completamente nuevo, una criatura con alas capaz de volar. Tu parálisis es esa crisálida. Mientras el mundo te presiona para que salgas y actúes, tu alma está llevando a cabo una reconfiguración cuántica. La fragilidad extrema que sientes no es debilidad. Es la condición necesaria para que tus viejas estructuras se disuelvan y den paso al poder auténtico, que solo emerge cuando te alineas con tu verdadera naturaleza. Por eso, lo que la sociedad diagnostica como una maldición, Deepak Chopra lo redefine como una revelación. Tu incapacidad para funcionar en el viejo paradigma no es una señal de que estás roto, sino una prueba irrefutable de que estás evolucionando más allá de él. Es como si un disyuntor cósmico hubiera saltado para protegerte, impidiendo que siguieras caminando por un sendero que te llevaba directo al precipicio de la desconexión total. Esta apatía es un mensaje cifrado de tu yo superior, una intervención divina que te detiene en seco para que dejes de buscar respuestas fuera, y te veas forzado a encontrarlas dentro. La maldición aparente de no poder hacer nada se convierte en la bendición de tener que serlo todo, de confrontar el vacío hasta descubrir que no estaba vacío en absoluto sino lleno de las posibilidades que habías ignorado. Y es en el corazón de esa quietud, lejos del ruido ensordecedor de las expectativas ajenas, donde tu verdadero propósito se está gestando. Deepak Chopra nos enseña que el alma tiene su propio sistema de navegación, una brújula interna que siempre apunta hacia nuestro *dharma*, nuestro propósito único en la vida. Durante años, el estruendo de tus ambiciones, miedos y obligaciones había interferido con esa señal sutil.
Ahora, en el silencio impuesto por la cuarentena espiritual, esa aguja magnética comienza a estabilizarse. Tu apatía no es la ausencia de dirección, sino el proceso de recalibración de tu brújula. Dentro de esa crisálida, protegido del mundo, no solo estás sanando, estás escuchando por primera vez el susurro de tu alma, la voz que te guiará hacia la vida para la que realmente naciste. Pero ¿cómo distinguir este sagrado umbral de una simple crisis existencial? ¿Cómo saber si tu apatía es el preludio de una transformación y no el síntoma de una enfermedad? Deepak Chopra, en su infinita sabiduría, no nos dejó a la deriva en este océano de incertidumbre. Nos legó un mapa, una serie de coordenadas precisas, para identificar si estamos verdaderamente en cuarentena espiritual. No se trata de una lista de síntomas clínicos que encontrarías en un manual de psiquiatría, sino de 4 señales inequívocas, 4 ecos del alma que resuenan solo cuando te encuentras en el portal de tu propia sombra. Entender estas señales no es un diagnóstico, es una iniciación. Es el momento en que dejas de verte como una víctima de tu propia mente, y comienzas a entenderte como el protagonista de la más profunda de las epopeyas interiores. La primera señal, la más sutil y desconcertante, es lo que Deepak Chopra denominó la anedonia selectiva ***. No es que hayas perdido la capacidad de sentir placer por todo, como ocurriría en una depresión convencional. Es algo mucho más específico y revelador. Has perdido el placer por las cosas que antes alimentaban a tu ego, pero no a tu alma. El ascenso que tanto anhelabas ahora se siente como una carga. El coche de lujo en el garaje es solo un trozo de metal frío. Los elogios de los demás resuenan vacíos, como un aplauso en un teatro sin público. Tu sistema energético interior, siguiendo las directrices de una conciencia superior, ha cortado la dopamina asociada a la validación externa. Tu alma te está diciendo, de la forma más directa posible, que el banquete que el mundo te ofrecía ya no te nutre. Estás ayunando de lo superficial para redescubrir el hambre de lo esencial. A continuación, emerge la segunda señal. Una fatiga existencial que ninguna cantidad de sueño puede aliviar. Este no es el cansancio físico después de un día de trabajo duro. Es el agotamiento profundo del alma, exhausta de representar un papel que no le corresponde. Como Chopra nos enseña, cada día que vives en disonancia con tu verdad, gastas una cantidad monumental de energía vital simplemente para mantener la máscara en su sitio. Ahora esa energía se ha agotado. Te levantas por la mañana sintiendo el peso no de las horas dormidas, sino de las décadas vividas en un disfraz. Es el cansancio de un actor que, tras una vida entera en el escenario, ya no recuerda su propio rostro. Tu cuerpo no está cansado de vivir, tu alma está cansada de fingir. Esta fatiga es un mecanismo de parada de emergencia, una forma en que tu ser te obliga a bajar el telón de una vez por todas. La tercera señal es una de las más dolorosas socialmente pero más claras espiritualmente, una hipersensibilidad a la falsedad ***. De repente, las conversaciones triviales, las reuniones de trabajo llenas de jerga corporativa, las interacciones sociales basadas en la apariencia, todo se vuelve físicamente insoportable. No es arrogancia ni misantropía, es una reacción casi alérgica a la inautenticidad. Deepak Chopra explica que, al entrar en la cuarentena espiritual, tu frecuencia vibratoria comienza a cambiar. Tu ser interior se está sintonizando con una verdad más elevada, y como resultado, el ruido de las frecuencias más bajas. La mentira, la superficialidad, la manipulación, se vuelve ensordecedor, casi doloroso. Es como si tus oídos espirituales se hubieran destapado por primera vez, y el murmullo constante de la falsedad del mundo, que antes ignorabas, ahora te resulta intolerable. Tu sistema nervioso te está protegiendo, rechazando todo lo que no resuena con la verdad que está naciendo en ti. Finalmente, la cuarta señal se manifiesta en la única frontera que el ego no puede controlar, el mundo de los sueños. Estás experimentando sueños intensos y simbólicos Tu subconsciente, como lo entendía Chopra, no es un almacén de traumas reprimidos, sino un portal directo a la inteligencia cósmica. Durante la cuarentena espiritual, este portal se abre de par en par. Tus noches se llenan de narrativas vívidas, arquetípicas y a menudo perturbadoras.
Sueñas que tu casa se derrumba, que conduces un coche sin frenos, que te encuentras desnudo en mitad de una multitud. No son pesadillas aleatorias. Son mensajes cifrados de tu sombra, que utiliza el lenguaje universal de los símbolos para mostrarte las estructuras que deben caer, los miedos que debes enfrentar y el poder que has reprimido. Tu mente consciente se niega a ver la verdad, así que tu alma te la está proyectando cada noche en la pantalla de tus sueños. Estas 4 señales, la anedonia selectiva, la fatiga existencial, la hipersensibilidad a la falsedad y los sueños simbólicos, no son patologías aisladas. Son, según la visión que nos legó Deepak Chopra, las 4 columnas del templo en el que tu alma se ha refugiado para llevar a cabo su sagrada reconstrucción. No eres tú quien se está rompiendo, es la vieja realidad la que se está haciendo añicos contra la verdad emergente de tu ser. Reconocer este patrón no es el final del dolor, pero sí es el fin de la confusión. Es el momento en que la víctima se convierte en iniciado, el perdido encuentra su mapa y la oscuridad revela su propósito. Si al escuchar esto, una parte de ti ha sentido un escalofrío de reconocimiento, si estas palabras han puesto nombre a la guerra silenciosa que libras en tu interior, escribe en los comentarios, reconozco este mapa. Y aquí, en el punto más bajo de tu desolación, cuando la oscuridad parece absoluta y te has convencido de que eres un caso perdido, es donde Deepak Chopra deposita la revelación que lo cambia todo. Esa parálisis, esa incapacidad total para sentir motivación que has interpretado como una maldición, no lo es. Es el sello de un alma en una etapa de evolución tan profunda que el lenguaje convencional no tiene palabras para describirla. Según nos desveló Chopra, solo las conciencias más sensibles, aquellas que están energéticamente preparadas para un inminente salto cuántico experimentan este vacío sagrado, con tal intensidad. No estás fallando, no estás roto, estás siendo recalibrado por el universo de una forma tan radical, que tu antiguo sistema operativo ha tenido que apagarse por completo. Lo que sentías como abandono cósmico es, en realidad, el más íntimo de los llamados. Imagina que tu ser no es una máquina que se avería, sino un instrumento de precisión cósmica. Durante años, has estado vibrando en una frecuencia que no era la tuya, forzado por las expectativas del mundo. Ahora, el universo, a través de la sabiduría que Chopra supo interpretar, está afinándote de nuevo. Este proceso es brutalmente doloroso, porque implica tensar las cuerdas de tu alma hasta el límite, para que puedan resonar con tu verdadera nota fundamental. La fatiga, la apatía, la confusión. No son síntomas de una enfermedad, son la estática que se produce mientras el dial de tu conciencia se mueve desde la frecuencia del ego hacia la del alma. No estás perdiendo la cabeza, estás perdiendo la interferencia. Deepak Chopra nos enseñó a ver este caos no como una avería, sino como la prueba irrefutable de que una nueva y más clara sinfonía está a punto de comenzar a sonar a través de ti. Y tu sombra, esa figura aterradora que sentías crecer en la oscuridad, no ha venido a destruirte, ha venido a devolverte tus armas. Deepak Chopra nos revela que la sombra es la guardiana de todos los dones que tuviste que abandonar para poder encajar en el mundo. Es la depositaria de tu creatividad salvaje, esa que sacrificaste en el altar de la respetabilidad profesional. Es la portadora de tu intuición radical, la que silenciaste para parecer más lógico y racional. Es el cofre del tesoro que contiene tu verdadero y más profundo propósito, aquel que cambiaste por una carrera segura y predecible. Tu sombra no es tu enemigo, es la parte más leal de ti mismo, la que ha custodiado tus poderes hasta que estuvieras lo suficientemente fuerte para reclamarlos. El enfrentamiento no es una batalla, es una ceremonia de reintegración sagrada. Ese sentimiento de aislamiento profundo, de ser un extraterrestre en tu propia vida, se revela ahora no como un castigo, sino como una distinción. Eres, como Deepak Chopra nos haría entender, parte de un grupo raro y valiente de personas cuya alma se ha negado categóricamente a seguir durmiendo. No encajas porque has crecido más allá del molde que te contenía. Tu soledad no es la prueba de tu fracaso, sino la marca de tu pertenencia a una vanguardia espiritual, a la tribu de aquellos que eligieron la autenticidad por encima de la comodidad. El mundo no te entiende porque hablas un idioma que ellos aún no han aprendido, el lenguaje del alma despierta. Ya no estás solo en tu rareza, eres un faro para otros que, como tú, están empezando a sentir que la vida que viven ya no les pertenece.
Por tanto, la debilidad que te avergonzaba es, en realidad, la fuente de tu poder más formidable. La oscuridad no era una tumba. Era el útero donde tu verdadero yo se ha estado gestando, protegido y en silencio. La parálisis no era una cadena. Era la quietud necesaria antes del salto más importante de tu vida. Deepak Chopra nos entregó el mapa no para evitar el Valle de las Sombras, sino para que entendiéramos que es allí, y solo allí, donde se encuentra el tesoro. Has atravesado el fuego de la aniquilación del ego, y has salido al otro lado, no carbonizado, sino forjado. La persona que eras tuvo que morir para que el ser que realmente eres pudiera nacer. Ya no eres la víctima de tu apatía, eres el arquitecto de tu renacimiento. Si has llegado hasta este punto del viaje, no es por una mera casualidad. Es porque cada palabra, cada metáfora, ha sido el eco de una verdad que ya latía en lo más profundo de tu ser. Una verdad que te susurraba que tu lucha no era en vano. El vacío de Marcos, su fatiga existencial, su alergia a la mentira. No son los capítulos de una historia ajena, son las páginas arrancadas de tu propio diario íntimo, aquel que escribes en el silencio de tus noches en vela. Has navegado en un océano de incomprensión, escuchando diagnósticos que nunca encajaron, sintiéndote como una pieza defectuosa en un engranaje que te exigía funcionar a toda costa. Lo que Deepak Chopra nos legó es el permiso para entender que este sentimiento no es la prueba de tu fracaso, sino la evidencia irrefutable de tu profunda y valiente sensibilidad. No estás roto, estás sintonizando una frecuencia que el mundo aún no puede oír. Comprende ahora la magnitud de lo que estás viviendo. No eres una anomalía estadística ni un caso perdido. Eres, como nos haría ver Deepak Chopra, parte de una vanguardia espiritual, un miembro de la tribu silenciosa de almas que han llegado a un punto de inflexión evolutivo donde la inautenticidad se ha vuelto, literalmente, un veneno insoportable. Tu sistema energético se ha declarado en huelga, negándose a procesar más mentiras, más concesiones, más desvíos del sagrado camino de tu corazón. El mundo te observa con extrañeza, porque has despertado en mitad de un sueño colectivo, y tu honestidad interior te impide seguir fingiendo. Tu aislamiento no es un castigo, es la cuarentena sagrada que te protege mientras tus alas crecen. Eres uno de los primeros en sentir los dolores de parto de una nueva conciencia. Y ese privilegio, aunque inmensamente doloroso, es tu marca de honor. Por tanto, todo aquello que has juzgado como tu mayor debilidad es, en realidad, tu poder más formidable en estado de gestación. Esa apatía paralizante no era pereza, era la concentración absoluta de toda tu energía para la demolición controlada de una vida falsa. Esa hipersensibilidad que te hacía sentir frágil era el despertar de tu detector de verdad más infalible. Ese agotamiento existencial no era el final de tus fuerzas, era el rotundo y valiente no, de tu alma a dar un paso más en la dirección equivocada. Lo que has confundido con un defecto es, tal y como la sabiduría de Chopra nos reveló, la señal inequívoca de tu grandeza. Tu alma no se está rindiendo, está exigiendo una vida que por fin esté a la altura de su inmenso y luminoso potencial. No estás llegando a tu fin. Estás, por primera vez, en el verdadero umbral de tu comienzo. Así que levanta la cabeza, porque lo que has atravesado no ha sido una avería, sino una metamorfosis sagrada. La apatía que te postró en la quietud no era el fin de tu fuerza, sino la concentración absoluta de todo tu poder para derribar la prisión invisible de una vida que ya no te correspondía. Cada momento de duda, cada noche de insomnio simbólico, cada lágrima de frustración no eran los signos de tu fracaso, sino los martillazos de tu alma forjando una nueva realidad desde las profundidades. Gracias a la brújula que Deepak Chopra nos legó, ahora puedes ver el mapa completo. El valle de sombras que has cruzado era el único camino posible hacia la cumbre de tu ser auténtico. Ya no eres un prisionero de tu vacío, eres el soberano de un reino interior que has reconquistado con una valentía silenciosa y monumental, un poder que aguardaba en la oscuridad a que estuvieras listo para reclamarlo. Tu historia merece ser contada no como una crónica de enfermedad sino como la epopeya de una iniciación. Comparte en los comentarios cuál de las 4 señales resonó con más fuerza en tu alma, o si te viste reflejado en el viaje de demolición y renacimiento de Marcos. Tu testimonio es un faro de validación para otros que aún navegan en la oscuridad, la prueba viviente de que no están solos en esta travesía.
para continuar descifrando los mapas que maestros como Deepak Chopra nos dejaron y aprender a caminar con tu sombra como tu más poderosa aliada. Suscríbete y únete a esta comunidad de almas despiertas. Este no es el final de un vídeo, es el inicio de tu reintegración. Y si estás listo para dar el siguiente paso, te espero en mi próximo vídeo, los 3 pasos para integrar tu sombra y convertirla en tu superpoder. Haz clic aquí y continúa tu transformación.